básica dentro de nuestra carrera. El sentido de esta clase va a ser que ustedes al final del curso logren realizar una planificación estratégica con todos sus elementos y posteriormente puedan identificar cómo a través de la planificación se puede llegar a elementos claves dentro de la administración pública. Vamos a dar inicio a nuestra sesión viendo nuestro primer tema, que es la importancia de la dirección como tal. Listo. Entonces, vamos a comenzar con un origen y una evolución de la administración para posteriormente poder pasar a los temas netamente en cada una de las edades y llegar hasta la administración contemporánea. Perdón. Entonces, origen y evolución de la administración. ¿Cómo era la administración en la edad antigua? ¿No es cierto? Esta administración nació porque todo el tiempo había necesidad o ha existido la necesidad de coordinar actividades, tomar decisiones y ejecutar, ¿no es cierto? Dentro de los varios ejemplos que podemos poner de la edad antigua, podemos referirnos inicialmente a Egipto, donde existía un sistema administrativo amplio y con una economía planificada y un gobierno central de gran poder basado en la fuerza y en la compulsión, ¿no es cierto? Otro ejemplo claro de la edad antigua podemos poner en Grecia, donde al emperador Pericles dejó testimonio de la necesidad de una selección de personal adecuado e hizo un análisis sobre la democracia griega. Nos da un concepto totalmente diferente al que manejábamos en Egipto. Ya introduce, ¿no es cierto?, dentro de esta clasificación a la selección del personal, a la democracia. Son términos que van evolucionando y que se van incluyendo dentro de este análisis. A partir de esto en China, el filósofo Confucio proporcionó una serie de reglas para la administración pública, ¿no es cierto? Y eran gente o personas que trabajaban dentro de la administración pública y estas personas les puso reglas, les puso cómo tienen que tener atributos para realizar este tipo de actividades. Y posteriormente podemos ver el ejemplo de Roma, ¿no es cierto? Que en el periodo del Imperio Romano se produjeron transformaciones administrativas, la cual se caracterizó por la centralización, ¿no es cierto? Centralización de todo lo que conllevaba la administración como tal. Si es que nosotros ponemos de ejemplo la administración en la Edad Media, ¿no es cierto? En la Edad Media hubo una descentralización del gobierno, con lo que se diferenció de las formas administrativas que habían existido anteriormente. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron instituciones como la Iglesia Católica, que tuvo mucho interés para los estudios de la administración, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que ya no únicamente era una persona encargada de esta parte administrativa, no era únicamente alguien que le habían dicho atributos o le habían dicho reglas de cómo se debe funcionar, sino ya empezó a existir distintos tipos de organizaciones a través de las cuales se iba normando una administración. Porque esto tenía importancia tanto para el emperador, tanto para el rey o para la iglesia, los cuales iban determinando, ¿sí?, cómo iba a ser la administración durante ese periodo. Debido a que esto, ¿no es cierto?, a su peculiar forma de organización y de funcionamiento. Si nosotros estudiamos administración pública, tenemos que considerar que la Iglesia Católica especialmente tiene un papel trascendental en la evolución de la administración como tal. ¿Qué pasaba a través de la Iglesia Católica? Casi la mayoría de sucesos, decisiones, reglas, ¿no es cierto?, normativa para la administración del Estado. Es por eso que el clero tuvo una importancia súper alta, ¿no es cierto?, y trascendental en la historia de la administración. Cosas para bien, cosas para mal.
En esta época de la administración recibe un gran impulso cuando surgen en Italia los fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales. ¿Qué pasa? A la par de todo esto, ¿no es cierto? En Italia ya se iba trabajando, ¿no es cierto?, en una contabilidad básica orientada por el tema netamente de las transacciones comerciales, ¿sí? Al final de la clase podemos ver cada una de las necesidades que ustedes tengan, sí, y nos vamos a poner de acuerdo cómo va a ser, cómo vamos a ir trabajando, por favor. Listo. A continuación, pasamos brevemente a la administración en la Edad Moderna. A inicio de esta época surge en Prusia, en Austria, un movimiento administrativo conocidos como los cameralistas, que trató de mejorar los sistemas administrativos usados en esa época. ¿Qué pretendían? Pusieron énfasis en el desarrollo de algunos principios administrativos como el de la selección y adiestramiento de personal, especialización de funciones y establecimiento de controles administrativos. ¿Cómo fue la administración en la edad contemporánea? A partir de la segunda revolución industrial, estamos hablando de 1860 a 1914, la revolución del acero y de la electricidad, ¿no es cierto? Esta sustituyó el hierro que se utilizaba con acero como material básico para la industria en el campo de la energía. Por otro lado, la administración científica de Taylor, surgida en esta época, cumplió a cabalidad con esta función, suministrándole las herramientas y técnicas necesarias para su expansión y desarrollo. Entonces, si hacemos una diferenciación en la edad moderna con la edad contemporánea, podemos ver que únicamente estamos hablando de los últimos 100 o 200 años. En este sentido, lo que nosotros podemos denotar que si bien en la edad moderna, como nos indica el sílabus, nosotros ya hacemos una selección de personal, un adiestramiento de ese mismo personal, hacemos una especialización de funciones y de los controles administrativos. ¿Por qué se da esto? Porque en cada entidad del Estado, ¿no es cierto? O en cada entidad que englobe la administración como tal, hay distintos tipos de especializaciones o distintos tipos de departamentos, como ustedes saben. Entonces, una persona que trabaje en el área financiera va a tener que tener una administración específica para esa área, o una persona que trabaje en el área de mercadeo va a necesitar tener una especialización debida para ese puesto. Entonces, la selección del personal va de la mano con el adiestramiento del mismo, que puede ser una capacitación o que puede ser netamente trabajo al cual se le asigna esa persona, puede estar enfocado, ¿no es cierto?, según el puesto que va a hacer. ¿Qué pasaba en la Edad Moderna? Teníamos en las grandes, si hablamos de grandes pensadores, tenemos que había una persona, una empresa que realizaba las escuadras del mismo tamaño, del mismo color y en la misma cantidad. A esta persona se le daba reglas y características específicas para que realice esas escuadras, ¿no es cierto?, con ese tamaño y esa cantidad. Había otras personas en otros departamentos que tenían otras habilidades, tal vez puede ser el de la pintura, ¿no es cierto? Otros departamentos como el de la logística o el de la entrega. Entonces esas personas eran especialistas para entregar esa escuadra de ese tamaño, de ese color, en esa cantidad, en base a lo que requería la empresa. Esa es la administración moderna. Y si nos ponemos la administración en la edad contemporánea, podemos ver la administración científica de Taylor, ¿no es cierto?, que en esa época cumplió a cabalidad con esta función, suministrándole herramientas técnicas necesarias para su expansión y su desarrollo. ¿Qué podemos decir a partir de esto? Podemos determinar que si bien en la época moderna ya había un tipo de administración que era basada en la especialización o en las reglas para un debido funcionamiento, en la edad contemporánea se da un término específico y que es nuevo dentro del medio, que es la nueva gestión pública, como pueden ver, o la nueva administración del trabajo, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, en la que ya no únicamente
se prima por lo que está normado o únicamente por la especialización de la persona. Si no, se opta por que esta especialización o este acompañamiento o esta prestación de servicios del individuo sea mucho más integral, acorde a las necesidades actuales del mundo cambiante y de la economía. Entonces, a partir de esto, ya hemos visto cómo era la administración en la edad antigua, moderna, contemporánea, ¿no es cierto? Y podemos irnos quedando y denotando factores principales como la de la selección del personal, adiestramiento del personal, ¿no es cierto? Podemos ver una parte de la Iglesia Católica como institución que rige la administración y sus modelos, y antiguamente con la delegación de personas para que cumplan este rol. Vamos a detenernos un momento, ¿no es cierto?, para hablar de Henry Fayol, que es llamado el padre de la administración. Básicamente, nació en Estambul alrededor de 1841 y murió en París en 1925. Fue el ingeniero teórico de la administración de empresas. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General. ¿Qué es lo principal que podemos denotar de Fayol para arrancar con nuestro análisis de este módulo? Es que utilizó una metodología positivista que consistía en observar hechos, realizar experiencias y extraer reglas, ¿no es cierto? Y desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época. Entonces, a partir de la teoría de Henry Fayol, se puso en práctica dentro de la administración pública o en la administración industrial, que se puede hablar de la privada, ideas claves, ¿no es cierto?, que sirvieron de base para lo que ahora actualmente es la administración. Entonces, principales aportes a la administración, ¿no es cierto? Se habla de una universalización de la administración. Esta debe estar basada en principios administrativos. Tiene una importancia de la administración, ¿no es cierto?, tener principios y una universalización. Si vemos del otro lado, nosotros vamos a hablar de áreas funcionales, donde vamos a aplicar esos principios, ¿no es cierto?, donde se va a denotar una importancia de la administración, y estas áreas funcionales, ¿no es cierto?, nos van a desencadenar, ¿no es cierto?, ciertos atributos que van a tener en cada una de estas áreas, donde vamos a ver que los principios se van aplicando, como es la técnica, la comercial, la financiera, la contable, seguridad y administrativa. Estas seis áreas funcionales que puede tener una empresa tanto pública como privada, se tornan en la base de cómo tiene que realizarse una adecuada administración basada en principios, ¿no es cierto? Y que denote la importancia de esta administración interna para el desarrollo final y la consecución de objetivos de nuestra empresa. Entonces, todo esto se puede resumir en un modelo del proceso administrativo, ¿no es cierto?, en el cual voy a tener 5 elementos claves que son la previsión, organización, dirección, coordinación y control, ¿sí? Estos 5 atributos vamos a ver a lo largo de nuestro módulo, hasta lo veremos en la prueba o en el examen, pero todos estos 5 atributos van a ser resultado de todo el aporte de la administración desde los principios básicos, ¿no es cierto?, que ya fueron establecidos, desde los aportes que hizo el autor, y en cada una de las áreas funcionales de la empresa o de la institución, donde estén estas 6, voy a aplicar en cada una de esas la previsión, organización, dirección, coordinación y control, ¿sí? Ahora, ya vimos el primer autor, ¿no es cierto?, de el modelo del proceso administrativo. Ahora vamos a hablar de Frederick Taylor. Aquí viene un término conocido por todos nosotros y que sienta otro tipo de bases para el modelo administrativo, como es el modelo del cientificismo. Básicamente, Frederick Taylor nace en Germantown en el año de 1856 y muere en 1915. El ejemplo de la fábrica de lingotes, ¿sí? En este
a partir de un análisis administrativo en base a los principios, ¿no es cierto? Él puede denotar que dentro de esa fábrica de lingotes, donde él hacía su estudio, él va a descubrir que no existe un sistema totalmente efectivo de administración, el puesto que desempeña el trabajador no siempre va de acuerdo a sus capacidades, que no existen incentivos, que las decisiones se llevan a cabo en los niveles más altos y que la administración consta de principios aplicables a todas las empresas. Entonces, si yo tenía mi anterior autor, el cual me explicaba, ¿no es cierto?, un modelo de administración que partía desde 6 áreas específicas de la organización y que en esas 6 áreas yo tenía un aporte, o como él lo llama, un modelo de proceso administrativo que iba desde la previsión hasta el control. Este autor, a partir de su experiencia personal, me denota otro tipo de atribuciones, las cuales dice que van a ser reflejadas en todas las empresas y que puede ser una media o un promedio o un diagnóstico de lo que está pasando en cada una de las administraciones. Entonces, ningún sistema va a ser efectivo en su modelo de administración. No todos los sistemas van a tener las 6 atribuciones o van a tener los mismos aportes, porque cada empresa es diferente. Hay empresas que no van a necesitar tal vez en su momento de marketing, o va a haber empresas que en su momento no van a necesitar de una cadena logística. Además nos dice que el puesto del trabajador no siempre está en sus capacidades. Ahí este autor se está dando cuenta que no está siendo explotada la capacidad de ese trabajador como tal o como miembro cambiante dentro de la organización. El momento de no hablar de incentivos, ¿no es cierto? Estoy hablando de que la administración no considera el factor humano como mano de obra del personal como un factor indispensable en la empresa y que debe ser retribuido recíprocamente. Cada una de las decisiones se toman a nivel jerárquico o a nivel directivo sin tomar en cuenta los grupos minoristas. Y que la administración consta de principios aplicables a toda la empresa, ¿sí? Lo que nos decía nuestro anterior autor hablaba de modelos. Ahora, Frederick Taylor nos dice que existen principios que puedo aplicar a cada una de las empresas o en general, ¿no es cierto? Puedo tratar de que cada una de estas empresas tenga un símil en su modelo de gestión. Entonces, al hablar de las características de los trabajos humanos, él va a descubrir que no existe un sistema totalmente efectivo, lo que les había explicado. Al no tener un sistema totalmente efectivo, el modelo de operación de la empresa no está siendo explotado totalmente. Ahí podemos mezclar un poquito con economía al hablar que no está instalada toda la capacidad operativa de la empresa como tal. A partir de este primer término, vamos a organizar y vamos a desarrollar la organización científica del trabajo, ¿no es cierto? Que es la base de este autor. Entonces, ¿qué aportes a la administración nos da el autor en base al modelo de organización científica del trabajo? Me está diciendo que yo tengo 5 atributos de los cuales parte cada uno de mis análisis, en el cual tengo el pensamiento, ¿no es cierto? Tengo la preparación, tengo el control, tengo la ejecución, tengo el estudio y el análisis. Al hablar del pensamiento, ¿no es cierto? Este pensamiento dentro de la organización puede partir desde un libro o una norma ya establecida por la empresa para realizar un determinado trabajo, una preparación en la cual cada uno de los departamentos van a establecer qué recursos van a necesitar para la ejecución de ese producto. Tengo el control a través de supervisores o jefes departamentales, que los cuales verán que se lleve a cabo cada una de las actividades establecidas. Tengo la ejecución, donde el desarrollo previo de todos estos elementos se va a ver como resultado un producto o un servicio que va a dar nuestra organización. Y finalmente voy a tener un estudio y análisis que casi siempre lo va a hacer la persona que hace control y lo va a elevar a las personas que estén arriba
de la organización para que estos puedan desarrollar un estudio y un análisis respectivo. Entonces, estos 5 atributos son los aportes que ellos da que el autor Taylor da a la organización y que dice que a partir de esto se puede establecer un símil en cada una de las organizaciones para que el proceso administrativo se vaya consolidando y tenga una secuencia a partir de estos elementos, ¿sí? Siguiente autor, Max Weber. Nació en 1864 y murió en 1920. Fue un sociólogo alemán que analizó profundamente las organizaciones desde puntos de vista diferentes. Estudió aspectos de la burocracia, democracia, autoridad y comportamiento. Sus obras son la economía y la sociedad, la ética protestante y la ética protestante. Entonces, tercer autor. Recuerden que en el primer autor nosotros habíamos visto el modelo del proceso administrativo, ¿no es cierto? El segundo, hablábamos de la organización científica del trabajo, ¿no es cierto? Con 5 atributos. Y el tercer autor que nosotros vamos a ver es Max Weber, que es considerado el padre de la organización para la burocracia del trabajo. Entonces, a comienzos del siglo pasado, publicó una extensa bibliografía acerca de las grandes organizaciones de su época. Les dio un nombre de burocracias y pasó a considerar el siglo XX como el siglo de las burocracias, pues creía que estas eran organizaciones características de su época, ¿sí? Si es que yo puedo ver, a partir del término burocracia que establece Max Weber, él organiza y recoge toda la información de los otros autores, se puede decir, del mismo tiempo, pero él se dedica básicamente a hacer un análisis específico de la burocracia del sector público y cómo está la caracterización en cada una de las sociedades. A partir de eso tenemos que los tipos de sociedad, ¿no es cierto? Max Weber distingue 3 tipos de sociedad. La primera es la sociedad tradicional, en la que predominan características patriarcales y hereditarias como la familia, ¿sí? Dentro de una sociedad tradicional puede decirse un claro ejemplo donde el patriarca delega, ¿no es cierto?, atribuciones, responsabilidades o productos, ¿no es cierto?, a cada uno de los miembros de la familia. O si es que yo trabajo en el sector público de esa época, esa sociedad tradicional, tengo el claro ejemplo de los puestos heredados, en el cual el padre desarrollaba un puesto y cuando esta persona fallezca, ese puesto va a ser entregado a uno de los miembros de su familia. 2. La sociedad carismática. En esta sociedad predominan las características místicas, arbitrarias y personalistas como grupos revolucionarios o partidos políticos. En esta sociedad carismática se ve el nacimiento oficial de cada uno de los grupos políticos en los cuales, en base a la personalidad del individuo como sujeto cambiante de la población, escoge una tendencia o un grupo político como tal, ¿sí? 3. La sociedad legal, racional o burocrática, en la que predominan normas impersonales y de racionalidad en la escogencia de los medios y de los fines, como las grandes empresas y los ejércitos, ¿no es cierto? La sociedad legal como tal, ya podemos ver que es una consecución o una organización legalmente constituida, ¿sí?, de miembros con una racionalidad específica para un fin o un medio, como lo puede ser una gran empresa o como puede ser el ejército. A partir de esto, hace una relación desde la sociología del tipo de sociedad con el tipo de autoridad. Entonces, él va a distinguir 3 tipos de autoridad específicos, ¿no es cierto? Y que estos van a ser legítimos. El primero es una autoridad tradicional, cuando los subordinados consideran que las órdenes de sus superiores son justificadas porque esa fue siempre la manera
cómo se hicieron las cosas. 2. Autoridad carismática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas. Sí, aquí se puede ver un ejemplo claro cuando existe un líder o un caudillo que en base a la autoridad carismática que éste va ejecutando, el resto, ¿no es cierto?, de participantes o personas que lo siguen, hacen las cosas justificando lo que les dice su jerárquico. 3. Autoridad legal, racional o burocrática. Esta se da cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas, porque están de acuerdo con un conjunto de preceptos o normas que consideran legítimos y de las cuales se deriva el poder de mando. ¿Sí? Vamos a ver qué temas directos va a tener el autor y sus aportaciones. Primero, con respecto a la burocracia. El término se utiliza principalmente al referirse a la administración pública. Se usa peyorativamente para denotar pérdida de tiempo, ineficacia y papeleo. Sí, él consideraba que la burocracia no era más que el conjunto de personas que desarrollaban actividades similares dentro del sector público o de la empresa pública, en la cual esto desencadenaba una pérdida de tiempo, ineficacia y papeleo. Una estructura administrativa y de personal de una organización, ¿no es cierto? Las entidades empresariales, laborales, religiosas, docentes, oficiales, exigen unos abundantes recursos humanos, ordenados según un esquema jerárquico para desempeñar unas tareas especializadas basadas en reglamentos internos, ¿sí? De la misma manera, como ustedes pueden ver, él denotaba y concluye que existe una estructura administrativa, tanto en el sector público como en el sector privado, en la cual va a haber un extenso recurso humano, ¿no es cierto?, que van a ser las personas que van a resolver las necesidades de la población o van a entregar servicios a la población, y si es que es la empresa privada, son las personas que van a hacer medio de cambio o van a hacer la parte transaccional entre el cliente, ¿sí?, y el proveedor. Entonces, cada una de estas dos tipos de organizaciones estaba regido desde un esquema jerárquico, ¿no es cierto?, el cual ya establecía tareas especializadas y todo desembocaba en un reglamento interno. A partir de esto, su segundo aporte van a ser las normas básicas fundamentales. ¿Sí? Aquí netamente nos va a hablar que el funcionario está organizado como una jerarquía de mando, ¿sí? En la cual por cada departamento va a haber el obrero, el analista, el supervisor, el jefe de departamento, el director, el gerente, ¿no es cierto? Hasta llegar a la cumbre de la pirámide de la jerarquía. 2. Los funcionarios son remunerados mediante un sueldo y no reciben gratificaciones por los servicios. Al hablar del sector público, ¿no es cierto?, cada uno de sus funcionarios, en base a las tareas que desarrolla, el puesto que ocupa, van a recibir mensualmente o periódicamente un sueldo. 3. La autoridad de los funcionarios proviene de su cargo y determinada por esto. Lo que habíamos hablado. Si es que yo estoy hablando de un modelo, de una pirámide de jerarquización, se entiende que yo voy a tener distintos tipos de niveles, responsabilidades en cada uno de los niveles de la institución. Por ende, cada actividad que va a hacer cada uno de estos funcionarios va a ser resultado de una norma que esté escrita y de la atribución o la delegación de responsabilidades por parte de un jerárquico. 4. El nombramiento responde a méritos probados y no a recomendaciones. Al hablar del sector público, existen los nombramientos, los cuales son resultado de un concurso de mérito y oposición, en los cuales los mejores puntuados, que serán los que más saben en su momento, serán las personas que tendrán el nombramiento. 5. Las decisiones se toman de acuerdo con unas reglas estrictas preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos hablado anteriormente, que todo está escrito en base a un estatuto o en base a una norma o una ley, la misma que nos va a ayudar a establecer
actividades específicas, ¿no es cierto?, para el desarrollo óptimo del ministerio, institución, empresa pública como tal. 6. Las burocracias actúan mediante la aptitud técnica y mantienen un registro de sus actuaciones, ¿sí? Todo lo que está normado es lo que se ejecuta. Y todo lo que se ejecuta, está dentro de un modelo o de un informe, ¿no es cierto?, en el cual se ve el cumplimiento de actividades que ha realizado esa institución pública. Entonces, el segundo aporte de Max Weber habla de las normas básicas fundamentales dentro del sector público. El primero fue la burocracia y de esta va desarrollando un esquema superlativo de cada una de estas normas. Entonces, si vemos un resumen de los tres autores que hemos visto, ¿no es cierto? Podemos hablar que Henry Fayol tiene una visión empresarial. Como tal, Frederick Taylor tiene un enfoque del trabajo y Max Weber tiene una visión institucional social. A partir de la burocracia, cómo se desarrolla todas las actividades inherentes a la sociedad. Este es el resumen de estos tres autores. En el primero, como Henry Fayol, ustedes como ya vimos, podemos denotar que esta visión empresarial netamente es un aporte a la institución, una clasificación, ¿no es cierto?, de las unidades o de los atributos que debe tener cada uno de los departamentos de la empresa. Taylor hablaba de un enfoque del trabajo, la organización científica del trabajo, ¿no es cierto? Y Max Weber habla de la burocracia y de las normas básicas institucionales que existen dentro de este modelo. A partir de esto, ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se decanta la historia de la administración en cada una de las épocas. Hemos visto los tres principales autores y cómo estos definen la importancia de la administración para ellos y podemos pasar a una parte clave para nosotros, que es el punto de partida para aplicar la administración o la parte técnica teórica en ejercicios o la planificación estratégica como tal. Entonces, la importancia de la administración, de acuerdo a Agustín Reyes Ponce y Joaquín Rodríguez Valencia, la importancia de la administración se basa en los siguientes puntos. La administración se da donde quiera que exista una organización, ¿no es cierto? Una organización puede ser desde una tienda hasta una multinacional. Aquí vamos a tener un modelo de administración, sea pequeño, sea grande, con responsabilidades, ¿no es cierto?, con productos, con servicios. El éxito de una empresa u organismo social se debe a la buena administración que ésta posee. Si tiene una buena administración, obviamente esa empresa va a tener buenos índices financieros, o si tiene una mala administración esa empresa, ¿no es cierto?, o institución social, va a tener déficit o va a tener pérdida de empresa. Para las grandes empresas, la administración científica es esencial. ¿Por qué la administración científica? Lo que habíamos hablado. La organización científica del trabajo da responsabilidades en cada uno de los departamentos, ¿no es cierto?, en base a normas ya establecidas, en base a la especialización de la gente. Para lograr un incremento de la productividad dependerá de una adecuada administración. A partir del recurso humano y de un plan estratégico debidamente realizado y actualizado, yo puedo incrementar la productividad de mi empresa. Por ende, la importancia de la administración relacionada con la planificación estratégica, que va a ser la base o la esencia de este módulo que vamos a hacer, es el resultado de un adecuado plan estratégico donde yo cojo todos estos elementos, los voy normando, los voy proyectando y finalmente voy teniendo un resultado final que me va a permitir a mí, como ya sea asesor o como consultor, entregar a la empresa un plan estratégico que la permita llevar a donde la empresa desea estar. Entonces, esta sería la primera parte en la cual nosotros vamos determinando la importancia de la administración y vamos a pasar a nuestro segundo punto, ¿no es cierto?, de nuestro pensum, que son los principios administrativos como tal.
Listo. Entonces, dentro de los procesos administrativos, ¿no es cierto? Yo ya hablé anteriormente, ya hablamos nosotros anteriormente de la importancia de la administración. Hemos topado, ¿no es cierto?, tres autores en los cuales nos dicen cómo es el proceso administrativo, cómo es la interacción entre los atributos que cada uno de los autores considera y cómo fue la organización del trabajo como tal. Y cuando yo ya hablo de la parte administrativa, hemos visto la importancia de la administración, pero esta administración consta de principios básicos. Para esto, los principios de Fayol, ¿no es cierto? Este autor, estableció 14 principios de administración. Estos principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a las distintas necesidades de las organizaciones. Primero, la división del trabajo. Este principio se refiere a la especialización de tareas. Debe haber una organización de tal forma que permita la especialización, así se producirá más con el mismo esfuerzo, ¿sí? La división del trabajo es dividir el trabajo de acuerdo a las capacidades o de acuerdo a la especialización de cada uno de sus miembros. 2. Autoridad y responsabilidad. No puede haber autoridad sin responsabilidad y la responsabilidad es el contrapeso indispensable de la autoridad, ¿sí? 3. Disciplina. La obediencia, el respeto y la disciplina es fundamental para una buena marcha de la sociedad en cada uno de sus aspectos, sea en la vida laboral o en la vida personal. 4. La unidad de mando. Un colaborador no debe recibir órdenes de más de un superior. Se entiende que desde una organización científica del trabajo yo tengo jefes departamentales y estos jefes departamentales van a ser los encargados de dar órdenes a sus súbditos. Por eso es importante que haya una sola unidad de mando. Unidad de dirección. Debe haber un solo jefe y un solo programa para coordinar el conjunto de operaciones que persisten un mismo fin. Subordinación del interés individual al general. Debe ser más importante el interés de grupo que el interés personal. Remuneración del personal. El trabajo del hombre debe ser pagado y este debe ser justo. Bonos, participaciones de utilidades, pagos de directores de nivel medio y superior, pago en especie, trabajo pro bienestar e incentivos no monetarios, ¿sí? Nos dice que en base a lo que cada persona desarrolle sus actividades en el puesto que tenga, en base a la responsabilidad que tenga, el pago o la remuneración debe ser recíproca. Adicional, para el sector privado, más que en el público, si se tiene trabajo extra, horas extras o días en los cuales se puede aumentar la producción, esta debe ser recíproca para el pago del personal. 8. Descentralización versus centralización. Los jefes pueden delegar funciones a sus subordinados en la medida de lo que sea posible. Jerarquía. Debe haber una cadena de mando, ¿no es cierto?, en la cual cada uno de los miembros de la organización, en base al puesto que estos vayan o desarrollen dentro de la organización, deben emitir órdenes, ¿no es cierto? Deben emitir cómo se va a trabajar dentro de la empresa desde la perspectiva de respeto al trabajador y consecución de los objetivos. El abuso de la jerarquía, ¿no es cierto?, puede provocar lentitud administrativa o burocrática. 10. El orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Equidad. Todo superior debe ser justo. 12. Estabilidad del personal. Debe haber estabilidad en el personal para que se dé el desarrollo del empleado, ¿sí? Es malo, ¿no es cierto?, que exista o que haya mucha rotación del personal en las entidades, porque esto causa, ¿no es cierto?, que si es que yo capacité a un funcionario o a un operario de un tema específico,
y luego esta persona ya no trabaja dentro de la organización, la nueva persona, primero que va a hacer un retraso para la producción o para la consecución de objetivos, ¿no es cierto?, de la institución, pero me va a costar también como institución volver a capacitar en horas tiempo, ya sea capacitaciones especializadas, a esa misma persona. Por ende, la estabilidad del personal, siempre y cuando amerite, debe ser un aspecto que se lo debe considerar dentro de la empresa. No debe ser desplazado un empleado cuando apenas concluyó su periodo de aprendizaje, lo que habíamos hablado, porque eso representa un costo alto para la organización. Es muy importante la creatividad para lograr el desarrollo de la organización. Es importante que los jefes sepan fomentar la iniciativa de su personal. No únicamente lo que está establecido dentro de los estatutos o dentro de los manuales de operatividad, ¿no es cierto? Es todo lo que se puede dar en la empresa. Siempre va a haber el factor intelectual de los miembros, ¿no es cierto? La creatividad que puede aportar, ¿no es cierto?, a la organización a crear nuevas, sí, a crear nuevas maneras o nuevos métodos o nuevas líneas de producción en beneficio de esta organización para incrementar productividad y finalmente réditos. Si es una institución pública, siempre debe haber la creatividad a partir de la proactividad del funcionario para realizar una u otra actividad, siempre que éstas nos ayuden a llegar más fácilmente a la consecución, perdón, de los objetivos estratégicos de la institución. Finalmente, el espíritu de grupo, ¿no es cierto? La unión y la armonía del personal son la fuerza de la empresa, ¿sí? Siempre un buen líder es una persona que se sabe unir al grupo, y si es que una persona del grupo está produciendo menos o está realizando menos de una actividad, un verdadero líder va a generar un espíritu de grupo, nos dice el autor, para que todo exista una armonía del personal y se siga trabajando adecuadamente. Estos 14 principios son los que el autor como tal, ¿no es cierto?, establece como principios básicos que debe tener cada una de las organizaciones. Entonces, estos principios administrativos no son más que un resumen que lo hace Henry Fayol, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la consecución, ¿no es cierto?, del cumplimiento de los objetivos de una empresa y que estos, de la misma manera, son resultado de normas que ya están establecidas por esta. Entonces, una vez que nosotros hemos hablado de lo que es un proceso, de lo que es la administración, desde la edad antigua, hemos topado 4 autores que definen cada uno de los procesos con atributos esenciales de ellos, podemos pasar netamente a la administración como tal. Todo lo que hemos visto anteriormente, ustedes tienen también en lecturas. Es bueno que vayan leyendo para que tengan una base sólida de cómo es la administración, y a partir de esta presentación vamos a ir ya desarrollando de una manera más técnica cada uno de los conceptos. Por eso es importante que, por favor, eh, puedan leer cada uno de las lecturas, ¿no es cierto?, para que tengan un concepto más amplio de la administración. Recuerden que la administración es una ciencia con la que vivimos todos los días. Nosotros administramos desde nuestro tiempo hasta nuestros recursos. Por ende, saber cómo es la parte científica o técnica de la administración hace una diferencia enorme en cómo nosotros en el día a día ejecutamos nuestras actividades. Entonces, cuando yo hablo de administración, previamente ya hablé de autores, hablé de características especiales, y que hoy día nosotros podemos ver que cada uno de esos aportes, hay muchos aportes de autores, pero estos, los que hemos resumido son los principales, ¿no es cierto? Podemos ver hoy día que todo eso se conjuga en cada una de las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional.
Entonces, la materia de la administración como tal, partiendo desde lo más simple, que va a ser un proceso administrativo y un proceso de organización. Entonces, ¿por qué la dirección es un proceso? Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Al hablar de un proceso, ¿no es cierto? Yo estoy hablando que todo lo que me dijeron los autores anteriormente desencadena en la palabra proceso. ¿Por qué sistémico? Porque para cada proceso o actividad o tarea o producto, como le quieran llamar, yo tengo que hacer unos pasos previos, tanto desde mi área o desde otras áreas, para la consecución de este. Entonces, los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como una actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso administrativo único. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos estudiado todos los autores, ¿no es cierto? Vemos que nosotros, como estamos estudiando estos autores, repito, sabemos que hemos estudiado de cierta manera una escuela del proceso administrativo. Entonces, todo el sentido de la administración va a ser una actividad compuesta de subactividades, ¿no es cierto?, que van a ser un proceso administrativo. El hacer las escuadras no es únicamente de nuestra parte operaria, sino tiene que ver con los otros departamentos que van a pintar, van a comprar el material o van a ir a entregar, ¿no es cierto?, a cada uno de los clientes. Y todo esto en base a reglas o normas establecidas por cada uno de los miembros de la organización, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos da como resultado un proceso de toma de decisiones. El proceso administrativo. La administración, ¿no es cierto? Siempre va a ser un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. Este es el concepto científico de la administración. Si es que yo hablo de la definición científica de un proceso, voy a hablar que un proceso es una forma sistémica de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, ¿no es cierto?, sean cuales sean sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que las deseen. ¿Sí? Entonces, a partir de este proceso administrativo, yo puedo conjugar tanto la administración, ¿no es cierto?, como un paraguas macro y el proceso como tal, ¿sí? Hasta aquí vamos a ver en esta clase, porque desde la siguiente clase vamos ya a topar netamente el tema de la planificación como tal, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta respecto a la clase? Sino para pasar a cómo nos vamos a organizar con las tareas y demás cosas. Por favor. Listo. Entonces, dentro entonces, ¿alguna pregunta, por favor, que tengan de la clase? Listo. Si no hay más preguntas, esto sería todo por nuestra clase de hoy. Les espero el jueves 20, que es nuestra segunda clase, y en la cual ya vamos a abordar como tal las funciones generales de la administración, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver términos más técnicos, como lo es la planificación como tal. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que estén bien, estimados alumnos. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.